Buenos días, les doy la más cordial bienvenida a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 11 de abril del 2023 y vamos a continuar con nuestra lectura de la Biblia en un año con el libro del profeta Isaías capítulo 37 y el Evangelio según San Lucas capítulo 4. Isaías 37 y Lucas 4. Y quiero invitarles a que nos ubiquemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4. San Lucas nos está llevando, como lo hemos visto en muchas oportunidades, tratando de demostrarnos en el orden en que sucedieron las cosas, el ministerio, la vida, obra de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 4, bueno, más bien el capítulo 4 es precedido por un acontecimiento muy particular que para muchos marca la diferencia, más bien, o marca el momento en que el Señor Jesucristo se manifiesta a plenitud como Mesías, como unigénito del Padre, como aquel que había de ser enviado. Y lo que antecede el capítulo 4, pues es nada más y nada menos que el bautismo del Señor Jesús. Un bautismo que es diferente al que Juan estaba practicando. Juan estaba moviendo a la gente. De hecho, habla al pueblo, a los funcionarios públicos, a los soldados, a los militares, a cada uno le iba dando su exhortación. Y Juan anunciaba un bautismo del arrepentimiento como preparación de la venida del Mesías. El bautismo del Señor tiene la singularidad, pues uno, que no era un bautismo de arrepentimiento. El Señor no lo está haciendo porque se tuviera que arrepentir de sus pecados, porque tuviera que, pues porque como conocemos, a pesar de haber estado en la humanidad, la diferencia o la gran diferencia con nosotros es que no pecó. Pero el Señor Jesús, como le dice a Juan, tenemos que cumplir toda justicia, ¿sí? Pero además viene un acontecimiento muy importante que va a abrir un camino, que va a abrir una brecha. Y es que el Señor es lleno del Espíritu Santo, ¿sí? El Señor es bautizado no solo en agua, no solo para cumplir toda justicia, sino que el Señor Jesús es bautizado por el Espíritu Santo. La gran y extraordinaria experiencia que Él nos iba a permitir tener a nosotros como creyentes, pues Él como primicia, como hemos hablado del primogénito, el no solo primicia de la resurrección, es la primicia de aquel también que es pleno, dotado del Espíritu del Señor, para que sea el Señor a través de su Espíritu obrando en cada uno de nosotros. Dice entonces el capítulo 3, el Señor es cuando es bautizado, cuando emerge de las aguas, viene y se posa sobre él el Espíritu Santo, y hay una voz del cielo que expresa el agrado que experimenta el Padre con su Hijo. ¿Cuándo experimenta el Padre ese gran agrado? Pues cuando el Espíritu Santo le llena a plenitud. Después de esto, nos va a mostrar una dinámica muy particular, que es como una dinámica que nos muestra el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia. Hay un efecto extraordinario cuando el creyente, así como el Señor Jesús, es lleno, pleno del Espíritu Santo, y es que es llevado para cumplir los propósitos extraordinarios. Y definitivamente, así como nos lo dejan ver los evangelios, como la vida del Señor Jesús, cuando es bautizado en el Espíritu, cuando es pleno del Espíritu, cuando es manifestado el Espíritu del Señor sobre él, pues empieza una vida completamente dinámica, sobrenatural. Es una vida que va por encima
de lo natural. Asimismo, es la oportunidad que tiene cada creyente que procura santificarse, que procura renovar su odre, que procura renovar toda su vida para que experimente ese bautismo del Espíritu, esa llenura y esa plenitud del Espíritu Santo. La verdad, el creyente de hoy tiende lastimosamente a conformarse un poco a no vivir esa vida sobrenatural, a no vivir esa vida que el Señor nos está ofreciendo. El Señor nos ha ofrecido, eso está en el Evangelio de Juan, dice, una vida abundante. Ahora, ¿qué es una vida abundante? Una vida abundante, lastimosamente, por el entorno que nos afecta, generalmente una palabra como la abundancia la llevamos automáticamente al materialismo, ¿sí? Entonces, para nosotros, la abundancia tiene que ver con que haya abundancia de dinero, abundancia de bienes, ausencia de deudas, ausencia de necesidades, ausencia de carencias, ¿sí? Todo lo traducimos lastimosamente a lo físico y a lo material. Pero esta vida abundante que nos está ofreciendo el Señor en Juan 10:10, cuando dice que el enemigo viene a matar, hurtar y destruir, pero yo he venido a que tengan vida, vida en abundancia, está hablando de una vida en abundancia. Y nosotros no solo somos cuerpo, nosotros no solo somos parte material, nosotros también somos alma, nosotros también somos espíritu. Y si habla de vida abundante, es una vida que es abundante en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Quiere decir que este ofrecimiento que el Señor nos está haciendo implica una riqueza espiritual. ¿Y qué mayor riqueza espiritual que la llenura y la plenitud del Espíritu del Señor? ¿Qué más riqueza espiritual que tener la capacidad de ser instruidos, enseñados y dirigidos por el Espíritu Santo? El mismo Juan, creo que es en la primera epístola, en la primera carta de Juan, dice incluso que nosotros no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, que la misma unción que el Señor nos ha dado, esta es la que nos enseñará. Impresionante. O sea, el Espíritu Santo es, como dice la Escritura, la promesa del Padre confirmada en el Hijo, a través de la cual nosotros experimentaríamos su plenitud. Y esa plenitud es la que el Señor expresa que sería agradable para Él, ¿sí? Cuando el Hijo es lleno del Espíritu al emerger del Jordán, el Padre se complace en él. O sea, no hay otra manera de complacer al Padre sino viviendo en la plenitud y en la llenura de su Espíritu. Pero esta vida abundante entonces no solo sería esa plenitud espiritual, donde yo estaría habilitado, empoderado, capacitado por el Espíritu para llevar a cabo sus obras espirituales, sino que esa vida abundante también implicaba conocimiento, sabiduría, un desarrollo intelectual, una madurez emocional, porque caminar de la mano del Señor y vivir en la vida abundante implica que nuestro conocimiento tiene que aumentar. Y el conocimiento no solo es un conocimiento de la escritura bíblica, es un conocimiento completo, ¿sí? Y hemos sabido que muchos hombres y mujeres de ciencia han sido hombres y mujeres creyentes, que su cerebro se ha activado también por el poder del Espíritu Santo. Esa vida abundante en el alma implicaba tener mejores capacidades de relacionarnos con los demás, ¿sí? Mejores capacidades para comunicarnos, para percibir, para comprender, para entender. Pero esa vida abundante en el cuerpo también implicaba fortaleza y de todo esto nos habla la Escritura. ¿De qué nos habla la Escritura? De vigor, la fuerza, el aliento, las capacidades, la potencia, el esfuerzo, la valentía que el Señor nos concede también para desarrollar las tareas en interacción con el entorno. Entonces, esa promesa de Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida, no hay manera de experimentarla sino en la llenura y en la plenitud del Espíritu. Un hombre, una mujer llenos y plenos del Espíritu Santo tendrán entonces esa capacidad espiritual de discernimiento, donde seguramente el Señor manifestará un don, un carisma, una capacidad especial
para la edificación de su iglesia, donde también estarán activos los sentidos espirituales, el ojo, la vista, el entendimiento, pero también el alma experimentará madurez, equilibrio, sobriedad, fortaleza mental, estructura mental, una capacidad de percibir también las ciencias que podría, o me atrevería a decir como las ciencias humanas, aunque creo que todo conocimiento proviene del Señor y que el Señor soberanamente la concede al ser humano, pero también tendríamos esa capacidad de enfrentar y confrontar los desafíos de la vida con sobriedad, con equilibrio, con madurez. Y obviamente esto repercutiría en un bienestar físico. Claro, si yo experimento toda esta abundancia en mi espíritu y en mi alma, pues seguramente cuidaré mejor mi cuerpo, descansaré de manera adecuada, me alimentaré de manera adecuada, tendré hábitos de vida saludable, seré más productivo porque experimentaré que todo proviene del Señor, es por el Señor, es para el Señor, pero también dirigido por el Espíritu Santo, seguramente seré más productivo en el manejo del tiempo, seré mucho más productivo en cómo enfocar mi fuerza física hacia lo que pues, me va a permitir experimentar abundancia también en lo físico, en lo material. Ahora, esta vida abundante no es posible sin la llenura y la plenitud del Espíritu Santo. Por eso nos cuenta el Evangelio de San Lucas que cuando el Señor es bautizado, cuando el Señor emerge de las aguas, se posa sobre él el Espíritu Santo. Es anunciado públicamente, ¿sí? La voz del Padre que se escucha que audiblemente. Dice el capítulo 4 que el Señor es lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí vemos cómo, les decía, empieza una dinámica de la guía, de la fuerza que empieza a obrar en el Señor, que Él también nos ha concedido a nosotros, que la evidencia la tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y seguramente muchos de los que nos escuchan han tenido esta hermosa experiencia de ser llenos del Espíritu y experimentar cómo ser llevados por el Espíritu. Y en esta experiencia sobrenatural de ser llevados por el Espíritu, no solo experimentar abundancia en su propia vida, sino ser partícipes de ser instrumentos del Señor en llevar bendición y vida eterna a otros. El Señor en el Evangelio de Juan, cuando está celebrando la fiesta de la dedicación, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva que salten para vida eterna. Un creyente lleno, pleno del Espíritu Santo, es una fuente de agua viva, ¿sí? Es una fuente inagotable de agua viva. Vendrán a Él y a través de Él el Señor saciará de esa sed, como en el encuentro que tiene con la samaritana. Ella le dice, dame esa agua. Yo ya no quiero venir simplemente a este pozo porque sigo teniendo sed. Yo quiero ir a la fuente, no a un pozo, sino a la fuente de agua viva que eres tú. Así que el Señor dice entonces, es lleno del Espíritu y lleno del Espíritu vuelve al Jordán y es llevado al desierto. Ahora, esta experiencia que viene para el Señor es una experiencia humanamente nada agradable, un poco difícil de comprender para nuestra mente, diría yo, porque de alguna manera el Señor lo pone en una situación apremiante. O sea, aquí nos dice que es el Espíritu del Señor el que lo está llevando al desierto, ¿sí? O sea que el Señor está permitiendo, y tal cual lo narra el Evangelio de Lucas y los otros sinópticos también, el Señor es llevado por el Espíritu a un lugar donde va a experimentar una situación completamente adversa, pero que va a ser una extraordinaria oportunidad para probar en verdad la llenura y la plenitud del Espíritu. Claro, ¿cómo se mide la fuerza? Pues la fuerza se mide cuando tengo que
hacer un esfuerzo. ¿Cómo se mide la paciencia? Bueno, la paciencia se mide cuando estoy sometido a situaciones que agotarían la paciencia. ¿Cómo se mide mi confianza en el Señor? Pues mi confianza en el Señor se mide precisamente cuando estoy atravesando situaciones que quieren minar, que quieren socavar esa confianza en el Señor. ¿Cómo se prueba la santidad? Pues la santidad se prueba en situaciones que hacen que mi vida experimente tentación A. Por ejemplo, ¿cómo se probó la santidad de José? Hablo de José, el hijo de Jacob, que fue vendido a Egipto. Pues la santidad de José se probó en esa situación que tuvo, en ese acoso que experimentó con la esposa de Potifar. ¿Sí? Entonces, todas las virtudes o los atributos que el Señor nos da van a ser probados en una situación como el desierto. ¿Sí? Entonces, estoy lleno del Espíritu, estoy pleno del Espíritu. Si yo he depositado mi confianza en el Espíritu, pues seguramente esa capacidad, esa potencia va a ser medida, no para el Señor, ¿sí? El Señor sabe cuál es su espíritu, el Señor sabe sus capacidades, es para que nosotros seamos conscientes de esa capacidad extraordinaria que nos da el Espíritu de sobreponernos a cada situación. Y es llevado al desierto. Y dice que estando en el desierto, dice el versículo 2, fue por 40 días estaba en el desierto y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Imagínense, ¿cómo no va a tener hambre alguien después de 40 días de no probar bocado? Y el diablo entonces viene y lo tienta con una necesidad física, luego, y es algo muy particular, dice el versículo 5 y el versículo 9, que el diablo lo llevó a un monte alto y que el diablo le llevó a Jerusalén. Es muy tenaz a mi apreciación, porque lleno del Espíritu, el Espíritu lo lleva al desierto. Pero en el desierto, cuando aparece el diablo, pareciera que el diablo toma control de la situación, porque no dice que el Espíritu lo lleva al monte alto o que el Espíritu lo lleva a Jerusalén, dice que el diablo lo está llevando a Jerusalén y al monte alto. Un poco complejo, sí, la situación, porque de alguna manera el Señor está en este momento en medio de la situación, es como si estuviera en el ojo del huracán, ¿sí? Ahora, ¿quiere decir que el Espíritu Santo lo dejó? De ninguna manera, porque la evidencia de que el Espíritu del Señor ha tomado a plenitud la vida del Señor Jesucristo es que a pesar de que el diablo aparentemente toma control de esta situación y lo está llevando al monte alto y lo está llevando al pináculo del templo en Jerusalén, el Señor supo responder con autoridad basado en el escrito está. ¿Y qué decía el mismo Señor Jesús? Cuando demanden de prueba de su fe, cuando les exijan que defiendan su fe, no se preocupen porque el Espíritu Santo mismo hablará por ustedes. ¿Y cómo sabemos que el Espíritu está hablando en nosotros? Por el escrito está. Porque la sabiduría divina manifestada a través de su Espíritu nos permitirá aún en situaciones que aparentemente está dominando el enemigo, ¿sí? En situaciones que aparentemente el control lo tiene el enemigo, pero está comprobando que en el escrito está, nosotros volvemos a tomar en el nombre del Señor el control de cualquier situación. No sé si usted haya experimentado en algún momento de su vida que las cosas se descontrolan, que usted no tiene control de nada, que todo se escapa a su capacidad, que todo se escapa a sus esquemas, a sus planes, a sus programas, que todo está como fuera de control. Esa sensación de estar fuera de control, basado en esto, podría ser que el enemigo ha tomado control de la situación. Pero ¿cuál es el arma poderosa en Cristo que tenemos para vencer al enemigo? Dice San Pablo a los Efesios, la espada de doble filo que es la palabra del Señor. Pero ¿cómo va a haber palabra del Señor si no estamos en comunión, si no experimentamos la plenitud y la llenura del Espíritu, quien es el que nos enseña?
¿Qué hace el Espíritu anunciado por Joel? El Espíritu toma la palabra, lo que está escrito, como dice Joel, en las tablas de piedra. ¿Y qué hace el Espíritu? Lo escribe, lo imprime en las tablas del corazón. El Espíritu es el que nos va a permitir ser conscientes del escrito está, aprender, comprender, asimilar el escrito está y saberle dar un uso sabio, contundente y poderoso. Esto es lo que está haciendo el Señor. Aunque el control lo tomó el enemigo, que el Señor lo reprenda, el Señor tuvo toda la sabiduría, la certeza, la fortaleza y la autoridad para que en su palabra el enemigo le dejara. Mire lo que dice el versículo 13. Cuando el diablo hubo acabado de toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Ya sabemos esta historia, que el diablo va a volver a aparecer en escena, ¿dónde? Con Judas. ¿Cuándo va a volver a aparecer el diablo en escena? Con Pedro, lastimosamente. Pues hablando de lo que está escrito, ¿sí? Que dice que el diablo pidió a Pedro para zarandearlo, uno, ahí aparece de nuevo, y dos, que el diablo llenó el corazón de Judas para entregarlo. Esas son las dos escenas que yo encuentro más adelante en el Evangelio, donde el diablo va a aparecer a molestar, a fastidiar, a tentar, a probar en la vida del Señor. Ahora, luego de esto, viene ya algo muy especial, y es que al experimentar la fortaleza, el poder del Espíritu en medio de la prueba, y que a pesar de que aparentemente el enemigo tenía el control, el Señor nunca perdió el control, ¿sí? Nunca perdió el control. ¿Por qué nunca perdió el control? Porque sabía cómo contrarrestar cada prueba y cada tentación. Sencillo. Vuelvo al ejemplo de José. Cuando viene esta mujer que lo intenta seducir, él supo que la manera de actuar era huir. No importa las consecuencias, tenía que huir, punto. Ahí actuó con sensatez, ahí actuó un hombre temeroso al Señor que decía, dice el mismo libro de Génesis, que vivía en la presencia del Señor, que el Señor estaba con él. ¿Y por qué el Señor estaba con José? Porque es que José procuraba su presencia. Puso en juego todo su bienestar, su propia vida, pero él prefirió agradar y temer al Señor que agradar y temer a los hombres y agradar y temer a sí mismo, ¿sí? Porque seguramente hubiera logrado algunas cosas donde hubiera caído en la seducción de la esposa de Potifar, hubiera ganado el favor, no sé, pues tantas cosas que el enemigo ofrece a través de esto, pero ¿a dónde hubiera terminado José? Seguramente muerto, destruido, pues no hubiera habido esperanza para salvar a su familia del hambre ni al mundo, porque gracias a la luz que el Señor trajo a José, pues el mundo también pudo ser libre de esta hambruna. Luego el Señor es llevado a Galilea, y ojo como dice el 14, volvió en el poder del Espíritu, empoderado. ¿Cuándo fue empoderado? Pues cuando entendió, vio, notó, evidenció toda la capacidad que el Espíritu daba. ¿Qué capacidad le dio el Espíritu del Señor al Señor? Pues le dio la capacidad de soportar la prueba, y que a pesar que el enemigo parecía con el control de la situación, él no lo perdió. ¿Por qué no lo perdió? Porque estaba en la plenitud del conocimiento del escrito está. Ahora, ya empoderado, porque así lo dice, volvió en el poder del Espíritu a Galilea, se difunde su fama, dice el versículo 15, enseñaba en las sinagogas. Entonces, aquí vamos a ver, y yo le resumo, va a la Galilea, se difunde su fama, enseña, eso también está en el versículo 31, proclama su reinado cuando toma el libro de Isaías y dice, esto se ha cumplido acá, la proclamación del reinado justo del Mesías en el anuncio eh, del año del jubileo. Dice que él habla como quien tiene autoridad, está en el versículo 32, dice, se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Mire lo que genera el poder del Espíritu, autoridad al hablar. ¿Y dónde está la autoridad al hablar? Está en el vivir. ¿Por qué el Señor tenía autoridad? Porque todo lo que hacía, decía, no al contrario. Él no era coherente en lo que decía y hacía, sino en lo que hacía y decía.
Una persona empoderada por el Espíritu Santo es muy callada, hace más de lo que dice. Y cuando dice, tiene toda la autoridad, porque ya se vio hacerlo, porque le vieron cómo se hacía. Además, el Señor libera y el Señor sana. En el poder del Espíritu, mire todo lo que se puede hacer. Enseñar, proclamar, hacerlo con autoridad, liberar, sanar. Eso fue lo que empezó a hacer en el poder del Espíritu. Ya el tiempo no nos permite, pero le invito a que trate de leer Efesios 1, versículo 13 y versículo 14, porque nos habla algo muy particular. Dice que el Espíritu es las arras, ¿sí? Que tenemos en el Espíritu las arras de la salvación. Viene la palabra griega arrabón, que quiere decir garantía. ¿Qué tipo de garantía? Dice anticipo, depósito, un pago inicial que garantiza el saldo. La única manera de tener certeza de la obra del Señor en nosotros, la única manera de tener certeza de la salvación, la única manera de tener certeza de lo que somos en Cristo, de nuestra posesión en Cristo y posición en Cristo, es en la plenitud y en la llenura del Espíritu Santo. Si como le pedimos al Señor que nos dé dinero, si como le pedimos al Señor que nos abra las puertas que nos convengan, si como le pedimos al Señor que traiga clientes, si como le pedimos al Señor que cambie a nuestra familia, si como le pedimos al Señor que nos quite los problemas, si como le pedimos al Señor que nos sane las dolencias, le pidiéramos la plenitud y la llenura de su espíritu, otros serían los resultados de nuestra vida. Imagínense que enfocáramos más la oración a pedir y clamar por su presencia, porque sacie nuestro ser de su espíritu, de que derrame sobre nosotros esa plenitud, que lo que pedimos otras cosas experimentaríamos en verdad el poder de Dios. Imagínense todo el tiempo que buscamos intercesión por situaciones. Ahora, si nosotros fuéramos plenos del Espíritu, como dice el mismo Señor, el Señor sanó, o sea que yo lleno del Espíritu, pleno del Espíritu, en vez de seguir clamando porque se sane una enfermedad, impondré las manos y será sana. ¿Sí? Si yo estoy clamando, no sé, por conversión, pues entonces lleno y pleno del Espíritu, cuando enseñe y abra mi boca, será con autoridad y generará más que seguir pidiendo que pasen las cosas o cantaleteando. Si yo pidiera más el poder del Espíritu en mi casa, que morara en mi casa, que tomara el control de mis emociones, de mis pensamientos, que yo no andara al ensayo, al error, sino que en verdad fuera dirigido por el Espíritu, otros serían los resultados y otra sería la dinámica de mi vida. El Espíritu Santo es el poder de Dios que dinamiza nuestro corazón. Enfoquemos la oración diferente. Lo que más necesitamos no es más sabiduría, no es más inteligencia, no es más paciencia, no es más tolerancia. Necesitamos la plenitud del Espíritu que trae todo esto que pudiésemos pedir. Ni siquiera prosperidad, ni siquiera abundancia, ni siquiera fuerza física. No, todo esto viene cuando el Espíritu del Señor nos llena con su plenitud. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios en este día y encomendarle nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que si nosotros siendo malos padres solemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Eterno nos dará su espíritu? Y se dará su espíritu a aquel quien lo pide. ¿Por qué no le dice hoy al Señor eso? ¿Cuánto necesitamos la plenitud y el poder de tu espíritu? Primero, porque veo dos cosas en la Escritura que te agradan. Uno, la fe. Sin fe es imposible agradarte. Pero dos, la complacencia que tú expresas cuando nuestro Señor Jesús fue lleno, bautizado por el Espíritu. Yo quiero agradarte. Yo quiero ser agradable delante de ti.
Y te pido entonces, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesús, porque dice tu palabra, todo lo que pidan en mi nombre, Él lo hará. Danos, por favor, la plenitud de tu Espíritu. Si esto implica que este odre tenga que ser renovado, ayúdanos a renovarlo. Ayúdanos a santificarnos, a apartarnos de todo aquello que es fuente de contaminación y pecado. El Espíritu Santo no va a llenar a nadie que está en pecado, que vive en medio del pecado, que consiente el pecado, que tolera el pecado, que vive en una cultura de pecado. Tú eres tan santo que no puedes llenar algo que no se aparta para ti. No estamos hablando de una perfección, estamos hablando de una disposición, de una determinación. Padre, yo te pido, por favor, que consideres el restaurar mi vida para que tu Santo Espíritu me llene. Porque quisiera en verdad glorificar tu nombre. Y quisiera en verdad que tú me miraras y dijeras, este es mi Hijo amado, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Que pudiera ser de aquellos hijos que te complacen, porque agradan no solo por la fe, sino por el procurar la llenura de tu Espíritu. Padre, concédeme entonces el aliento de la vida, tu aliento santo, y que tu aliento santo me fortalezca, me vigorice, me permita glorificarte donde quiera que estés, ser ese olor fragante de tu presencia. Bendícenos en este día, apartándonos de todo mal camino y guiándonos de tu mano. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.